Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de poder escuchar y hablar con Joaquín Susmozas y con Luisa Oliver. Ellos son dos padres que desgraciadamente tienen dos niñas que padecen una enfermedad rara. Joaquín es pediatra y padre de Julia, que padece el síndrome de Weizsäcker. Esta enfermedad rara se caracteriza por el crecimiento anormal de partes del cuerpo. Como todos en cuarentena, él también participó en esta faceta de querer hacer deporte y todo comenzó con su hija intentando hacer un poco más de deporte y acabó en lo que es ahora maratones y carreras de montaña, o como conocemos en el término inglés, trail running. El diagnóstico de Julia fue totalmente inesperado, fue sobre el día 10, digamos, ya el día 10 de vida de Julia, y ella tiene intención comunicativa, entiende todo, pero no habla y tampoco controla el esfínter, por lo que necesita pañales, con la edad que tiene, 9 años. 10 va a cumplir. Bueno, vale. Y pese a que reciben subvenciones, la prótesis que utiliza ella alcanza los 1.000 euros alguna de las veces. En el caso de Luisa, es madre de Elia. La niña padece una enfermedad, como algunos catalogan, ultra rara. La tienen 55 niños en el mundo y solo hay 3 casos en España, entre ellos Elia. Esta enfermedad se llama paraplegia espástica de tipo 52 o SPG 52, causada por un defecto en el gen AP461, y a día de hoy no hay ninguna solución clínica para curar esta enfermedad, ni tampoco medicación para suavizar estos síntomas, como son deterioro cognitivo, trastornos del habla y rigidez muscular del tren inferior. Los 2 primeros síntomas los padece Elia y la incidencia de esta enfermedad es tan baja y hay tan poca documentación científica que podrían existir otros efectos y otros niños afectados que aún no conocemos. Tras esta breve presentación, lo primero que me gustaría preguntaros y saber es cómo fue el día que os contaron que vuestra niña padecía la enfermedad que padece. Pues fue un 13 de noviembre de este último año y bueno, pues nosotros íbamos a recoger el diagnóstico de genética que nos iban a dar. Nos habían hecho un exoma en trío completo, a ella, a su padre y a mí. Íbamos a recoger los resultados, pero yo la verdad es que era la madre más tranquila del mundo, que quería que me dieran los resultados, irme a mi casa porque todo iba a estar bien. No fue así y nos dijeron pues que ella padecía SPG 52 y preguntamos eso qué es, qué síntomas tiene, qué le va a pasar a mi hija, y pues tristemente nos dijeron los síntomas: no va a hablar, su retraso intelectual va a ser de moderado a grave, no va a andar, no va a poder desplazarse, y le dijimos que qué podíamos hacer entonces y nos dijeron que tristemente nada. ¿Y en tu caso, Joaquín? Bueno, pues nosotros, la verdad es que después de un embarazo muy deseado, ¿no? Julia es producto de una fecundación in vitro, pues Julia ingresó por otra causa, que fueron las caídas de glucosa, que es otro síntoma más del síndrome. Y bueno, es verdad que yo como pediatra, pues la cara de mi hija tampoco es que me dejara muy tranquilo, ¿no? Desde el primer momento. Y fue, bueno, pues en esa investigación, cuadrando un poquito los síntomas que ella presentaba desde el punto de vista de su cara, de su lengua muy grande, ¿no? Y las hipoglucemias que tenía, que en el día 10, pues bueno, recuerdo estar ahí en la habitación de neonatos, y venir la jefa de genética, que era mi compañera, y el médico que lo llevaba, que era mi compañero. De hecho estábamos rodeados de padres que el día de antes eran pacientes míos, y amanecimos allí, ¿no? Y entonces pues nos dieron el diagnóstico y bueno, sabíamos que algo pasaba, sabíamos que algo hay
faltaba ponerle nombre y apellidos y bueno, pues nos lo dijeron relativamente pronto. Es un asunto tan duro y complicado el que vivís, pues, vosotros lidiáis cada día. ¿Cómo os han tratado los medios de comunicación? ¿Habéis tenido alguna mala experiencia que queráis contarnos? Bueno, nosotros desde el primer momento que nos enteramos, como digo, en octubre, en noviembre, que hacer nada, la verdad es que decidimos dar voz al caso, que se conociera el caso de Elia, pero también para que se pudiera empezar a diagnosticar de una forma precoz, porque esta enfermedad se confunde con una con una parálisis cerebral, ¿vale? Entonces hay muchos niños diagnosticados con parálisis cerebral. De hecho, hay un caso en Francia que ha salido una niña de 38 años, una mujer de 38 años a raíz del caso de Elia, que no tiene parálisis cerebral, tiene SPG 52. Entonces nosotros empezamos a divulgarlo mucho, pidiendo ayuda a todos los medios de comunicación de Murcia, y la verdad es que nos aceptaron en todo y todos lo dieron lo expusieron, nos llamaron y hemos hecho entrevistas en todos los programas de las 7 regiones de Murcia, en radio, en periódicos, o sea que en cuanto a la región, muy bien. En cuanto a nacional, no tenemos tanta suerte. En tu caso, Joaquín, Bueno, pues nosotros la verdad es que al principio no fuimos tan activos como Luisa y bueno, nos dedicamos a cuadrar las cosas de casa y bueno, Julia que están muy malitas. Y lo que pasa que bueno, a raíz de empezar con el tema de las carreras, pues claro, llamaba la atención que un tío de 2 metros y 100 kilos pues se pusiera a correr con una cría y que lo subiera a redes sociales, y entonces pues bueno, empezaron a llamarnos, los medios regionales también, y poquito a poco pues bueno, hemos ido dando el salto un poco también a medios nacionales, pues hemos salido en el Huffington Post, en radios nacionales también, e incluso pues en algún medio de Sudamérica como Infobae o alguna radio de allí, ¿no? Y la verdad es que por norma general nos han tratado bien. Y sí, ha habido alguna vez que nos hemos quedado a la espera a la espera, efectivamente. Pero de bueno. acuerdo, es verdad que quizás nos duela esa espera por lo que significa para nosotros, ¿no? Nosotros, y creo que hablo por Luisa también, anteponemos, es muy importante lo que tenemos con nuestros hijos, es muy importante todos los proyectos que podemos sacar adelante con nuestros hijos, porque implican mucho cariño, implican mucha seriedad, y cuando de repente te encuentras con alguien que no es tan serio, ¿no? y te da la espalda sin mucha explicación y no contesta, pues la verdad es que duele. Bueno, no sé si vosotros os habéis enterado, pero esta mañana, de camino a la universidad, he escuchado que el Centro de Bioquímica y Genética Clínica de la Risaca va a comenzar a realizar la prueba del exoma clínico para detectar estas enfermedades raras que antes se trasladaba a centros privados. ¿Qué os parece esta información? ¿Tenéis algún sentimiento? Bueno, yo como he dicho al principio, esa prueba fue la que le hicieron a Elia y a nosotros dos. Tarde, 1 año tenía Elia cuando se le hicieron. Sí, agradecido y tal, pero eso de que se va a empezar a hacer ya, creo que es lo que quieren hacer. Sí. Nosotros es lo que llevamos reivindicando, y creo que también se está reivindicando que se haga, pero de que se vaya a empezar a hacer ya, no, porque no hay medios, ni económicos, ni infraestructura. Entonces, no se va a hacer ya, lo dudo bastante. Es un dato muy bueno que por lo menos se está pensando en ello, claro, ¿vale? Claro. Pero de que se vaya a llegar a hacer mañana, no. Sí. Yo, a ver, llevo mucho tiempo en esto, no solo por Julia, sino por mi profesión. Yo me dedicaba antes a la neonatología, ahora me dedico a urgencias. Y la verdad es que, pues bueno, hemos ido poco a poco avanzando, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo empecé en esto, que lo primero que se hacía era un cariotipo. Claro. O sea, es decir, era contar cuántos cromosomas teníamos, compararlos con la normalidad, y decías tú, aquí falta algo, aquí sobra algo, ¿no? Era como muy básico todo, y como progresivamente pues eso se ha ido casi desechando, y se han ido pues haciendo otras pruebas como el CGH-RA y cualquier otra cosa de eso, ¿no? Y lo siguiente efectivamente pues será avanzar hacia el exoma y posteriormente hacia el genoma, que son pruebas más complicadas. Es lo que deberíamos de llegar al genoma, que es la prueba más completa en la que ya sí que descartamos todo
y somos conscientes realmente de lo que hay y de lo que nos va a venir. No, generalmente vamos detrás de las necesidades siempre, es decir, el problema que tenemos es siempre pues, la limitación económica, porque la tecnología existe, la tecnología está, pero pues bueno, no sabes lo que pasa, nos hace falta siempre como una catástrofe de una magnitud muy, muy grande para desarrollar tecnología. ¿Qué nos pasó con la pandemia? Pues se desarrollaron las PCRs como si no hubiera un mañana. Las vacunas en 3 meses. Incluso yo recuerdo al principio de la pandemia que una PCR nos tardaba 5 o 6 horas y ahora la tenemos en 1 hora, ¿sabes? Entonces como de repente por una necesidad muy grande. Y el problema a veces lo que tenemos es pues eso, tenemos enfermedades ultra raras, enfermedades raras, ¿no? que a veces pues no hacen tanta presión como una pandemia. Pero es que además, en mi caso, la enfermedad que tiene Elia es una enfermedad hereditaria. Su padre y yo somos los 2 portadores de ese gen. Elia la ha heredado de nosotros 2, con lo cual era totalmente, o sea, se podía haber sabido, se podía haber averiguado, podíamos tener ese dato. Y bueno, ya haber hecho lo que consideráramos, pues quizá en un in vitro se puede evitar ese gen, se puede arreglar, se puede, o haber hecho algo, pero creo que no ha sido una mutación en un gen. Entonces, si es hereditario y la ha heredado de su padre y de mí, pues podían haber hecho quizás esas pruebas, que era un embarazo muy controlado y muy deseado, al igual que el de Julia. Y bueno, pues nos hemos encontrado esto, que es la mayor ilusión de nuestra vida y la queremos como vamos. Pero es verdad que va a tener unas dificultades muy graves. Pues efectivamente, como ha dicho anteriormente Joaquín, en la respuesta de mi compañera, la tecnología avanza y sin duda es uno de los aspectos más importantes para el avance en las enfermedades raras, pero sin ninguna duda perjudica tanto a los pacientes que padecen estas enfermedades raras como a los familiares que también estáis viviendo esta situación, y es que el proceso es lento y es pausado, la investigación y los ensayos clínicos. Entonces la pregunta sería, ¿la investigación y el avance de la ciencia realmente deben limitarse únicamente a la producción de nuevos fármacos? ¿Cuál es el papel de las políticas públicas en este caso? Entonces la pregunta para Joaquín y para Luisa es si se están llevando a cabo ensayos clínicos o nuevos procedimientos sobre estas enfermedades. A ver, en concreto sobre el síndrome de Beckwith-Wiedemann, tenemos un problema muy grande. Julia tiene ahora 10 años, cumple ahora 11 en mayo, y cuando nació Julia no había ni siquiera diagnóstico prenatal. Es decir, no había manera, porque ni siquiera es una enfermedad genética, es una enfermedad que se llama epigenética, que es pues todos los factores que por fuera que modifican la expresión de un gen u otro, ¿no? Y entonces eso se puede producir en distintos momentos de la gestación. Entonces, claro, puede ser que hagan una prueba determinada en un momento determinado, te salga normal, tú te quedes tan tranquilo y te nazca tu hija con un síndrome de Beckwith-Wiedemann. Y en eso pues se avanza bastante. Ya hay diagnóstico prenatal, no solo basado en los hallazgos de ecografía, que es lo que pasaba. Julia era una cría muy cabrona, como digo yo, ¿no? Y se guarda mucho para ella, perdón por la expresión, pero es así, se guarda mucho para ella. Y durante el embarazo se guardó todos los síntomas que suelen tener estos niños, como la lengua muy grande, pues ya no se le vio la lengua nada grande, suelen nacer con la tripa fuera de la barriga, ella no la tuvo fuera de la barriga, ¿sabes? Era simplemente una niña grande, y entonces pues claro, nadie sospechaba que aquello iba a ir tan mal, ¿no? Y entonces pues bueno, en eso la verdad es que se ha avanzado bastante. ¿Cuánto vamos a avanzar más? Pues me consta ahora que se están haciendo avances también con el tema de las metilaciones, que es lo que hablábamos antes de la epigenética, lo que hace que se exprese un gen más o menos, y se están haciendo. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Todo, como bien has dicho, depende mucho del dinero que se infunda y bueno, ojalá haya industrias privadas que de repente digan vamos a poner la diana en esto y vamos a ver qué podemos hacer. En cuanto al caso de Elia, hay una única línea de investigación que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y la impulsó hace 5 años la otra chica, la primera chica que fue diagnosticada con esta enfermedad, que es Abril, y es de Badalona. Es la lucha de Abril, y sí que se lleva a cabo una terapia génica, que ya lleva 5 años y está en fase 3. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo está parada. ¿Por qué? Por falta de financiación. ¿Qué hacemos nosotros, los 3 niños que estamos en España? Pues de todo.
de todo lo que se nos ocurre, causas benéficas, pues de todo, para poder intentar que esa investigación sirva y siga su cauce. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? No lo sabemos, pero lo que es cierto es que Samuel tiene 11 años, Abril tiene 8, mi hija solo tiene 1, pero si sabemos un poco de terapia génica, sabemos que no son muy efectivas para niños de tan avanzada edad. No, porque más que nada, a ver, el problema de las terapias génicas es que es una terapia, aunque esté mal decirlo, ¿no? De prevención me refiero, evita que aparezcan los síntomas. Claro, probablemente lo que no haga es revertir los que ya están presentes. Es decir, yo no, por mucho que yo quiera, la parálisis cerebral de Julia no la puedo revertir. Es una parálisis cerebral, además, que es lo que domina su vida. Y por mucho que yo infunda células madre, ponga neuronas, probablemente eso no va a ir hacia atrás. Podré evitar que progrese, ¿no? No son muy efectivas para niños de tan avanzada edad. No, porque más que nada, a ver, el problema de las terapias génicas es que es una terapia, aunque esté mal decirlo, ¿no? De prevención me refiero, evita que aparezcan los síntomas. Probablemente lo que no haga es revertir los que ya están presentes. Es decir, yo no, por mucho que yo quiera, la parálisis cerebral de Julia no la puedo revertir. Es una parálisis cerebral, además, que es lo que domina su vida. Y por mucho que yo infunda células madre, ponga neuronas, probablemente eso no va a ir hacia atrás. Podré evitar que progrese, ¿no? A colación de todo esto, la Asamblea Regional de Murcia hace apenas 2 días ha aprobado una moción con el objetivo de crear un nuevo plan integral de enfermedades raras que se iniciará este mismo año y se prolongará hasta el 2029. Este plan tiene como objetivo la mejora en la información, en la prevención y detección precoz, terapias, atención sociosanitaria, entre otros. En los casos que hoy tratamos en la historia de Julia y de Elia, junto con la historia que tratará nuestra compañera Elisa en el siguiente vídeo, son enfermedades que afectan a la movilidad de los pequeños. Entonces la pregunta es, ¿a qué dificultades, bien sean económicas, sociales, del tipo que sea, se enfrenta la familia? A ver, mira, yo hay una cosa que siempre me gusta decir, y es que la discapacidad es como una boda, ¿vale? Tú vas a un restaurante y dices, mira, yo quiero un menú. Y te dicen, mira, este menú, su primero, su segundo, su postre y su bebida, ¿no? Y esto vale 50 euros. Y dices, pero es que para una boda, pues no son 100. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa, pues, prácticamente con todo lo que tenemos en el día a día. Nosotros, por ejemplo, empezamos con Julia con sus prótesis, su TAFO, ¿no? El TAFO es un acrónimo en inglés de unas prótesis que se ponen en las piernas para evitar la espasticidad. Y empezamos pagando 1.200 euros, de lo cual... Perdona, ¿Julia también padece espasticidad? Sí, ya tiene espasticidad secundaria pues, a su parálisis cerebral secundaria. En la parte... sí, distal, sobre todo en la izquierda. Ella tiene el hemicuerpo izquierdo más afectado. Una prótesis que le permita... que le recoge el pie un poquito pues, para que no vaya así. Ella ya lleva 2 intervenciones quirúrgicas en los tendones de Aquiles para alargárselos, porque con el crecimiento pues el músculo no crece, pero el hueso sí, entonces se queda todo como muy espástico, ¿no? Y entonces pues nosotros empezamos con aquello, adelantábamos 1.200 euros, el Servicio Murciano de Salud nos daba el 80%, pero a los 6 meses. Entonces, claro, ahora ya hemos conseguido, después de varios escritos, pues que sea al revés, es decir, que directamente pagas 30 euros y ya está, y te la dan recetadas, ¿no? Pero ha costado mucho y tú pensas, bueno, nosotros, pues yo trabajo, soy pediatra, mi mujer es enfermera pediátrica, y el que cobre 1.200 euros, ¿qué hace con esto? Hace unos años, ahora por suerte ya digo que no. Pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, nosotros corremos, las primeras sillas con las que yo corría con mi hija cuando era pequeña eran remolques de Amazon que me costaban 200 euros, ¿vale? Pero ahora que corro con sillas específicas de personas con discapacidad, pues una silla me cuesta 4.000 euros. Y no solamente eso, sino todas las terapias a las que tiene que ir tu hija, que si son más específicas, el Servicio Murciano de Salud no te las puede ofrecer porque no está capacitado para ello. Y aunque no sean específicas, es decir, mira, otra cosa que nos pasa es con la ley de atención temprana aquí en la región de Murcia, ¿no? Entonces la ley de atención temprana te dice que pues, tienes derecho a una serie de terapias después de una valoración por técnicos del Instituto Murciano de Acción Social, y independientemente de que sean más o menos correctas las valoraciones, sí, ¿vale? Que ahí ya no voy a entrar, pero cuando llegan los 6 años, tu hija cumple 6 años, tu hija ya no tiene derecho a esas terapias. Porque ya ha mejorado, ¿no?
Claro, porque se le ha curado la parálisis cerebral con 6 No años. entiendo. ¿No? Es decir, si esto pasara en otros colectivos, como por ejemplo niños que están afectados de cáncer, ¿no? Que tienen un cáncer, que tú le dijeras, mira, te voy a cubrir la quimioterapia hasta que tengas 5 años y 364 días. En el momento que cumplas 6 años, la quimioterapia te la tienes que Pues la pagar gente tú. se echaría a la calle. Claro. Pero como aquí somos 4 y solo lo sufrimos 4, pues ese dato, precisamente yo que estoy en esto al 100%, yo ese dato no lo conocía. Pues sí. Porque mi hija tiene un Pues te año. acabo de dar el día. Me lo acaba de dar. Pues eso, hasta los 6 años gratis. Después de los 6 años, estamos hablando, pues que dependiendo, como bien ha dicho Luisa, de lo que quieras apuntar ahí a tu hija, entre comillas, que no es que lo apuntes a hípica, fútbol o ajedrez, que es que la llevará a fisio, Una a logopeda, necesidad. es Mi una hija terapia. va a 2 sesiones diarias de 2 sesiones fijas por la mañana. Logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, optometría, neurología. 2 sesiones diarias y las hacemos en Alicante. ¿Por qué? Porque su neurólogo nos ha recomendado una clínica que hay allí que consta con unos medios y que puede ofrecerle ahora que es tan pequeña una oportunidad quizás de mejorar algo De paliar, sobre todo. y de paliar, porque tratamiento no hay. ¿Que vemos si avanza? No soy capaz de contestar a esa pregunta, porque no lo que yo quisiera, evidentemente. El uso de la tecnología también juega un papel muy importante, como ha dicho Joaquín. Necesita de aparatos para poder mover a Julia. Vuestras hijas requieren de ese aparataje, pero no solamente de eso, sino también de terapia, efectivamente, como acabas de decir tú, Luisa, para la estimulación neuronal, muscular. Mi hija ahora mismo tiene 16 meses, con lo cual no lleva ningún aparato como Julia para poder andar, pero lo va a necesitar. Y va a necesitar una silla de ruedas, y va a necesitar un sistema de comunicación alternativo porque no va a poder hablar. Entonces, pues claro, nos surge la duda de todo eso, de dónde sale, porque yo trabajo o trabajaba y mi marido también. Con un sueldo nos es imposible, porque yo ahora mismo he tenido que dejar de trabajar porque mi hija tiene que ir a terapia todas las mañanas. ¿Quién la va a llevar? Y por las tardes también va a terapia. ¿Quién la va a llevar? Y mi hija no es autosuficiente absolutamente para nada. O sea, está claro que es un bebé de 16 meses, pero un bebé que otros bebés con 16 meses andan, corren, hablan, se comunican. Mi hija yo tengo que levantarla, que acostarla, y esto no se acaba, esto sigue. También llevar a pañal, seguiré levantándola, acostándola, necesitaré una grúa el día de mañana para moverla, porque nosotros también crecemos y nos hacemos mayores, y los años también pasan por nosotros, y ahora estamos muy bien y muy ágiles, pero de aquí a 10 años, cuando mi hija Habla por tenga... ti. Bueno, vale. De aquí a 10 años creo que a los dos nos va a costar bastante. Entonces, pues sí, todo esto, la verdad es que las familias lo sufrimos. Quizá el presente es duro y si piensas en el futuro no puedes seguir. Yo he decidido no pensar en el futuro, porque si no, no puedo seguir. Así es. Sí, en el momento, además, nosotros somos muy activos en redes sociales, ¿no? Y destacamos porque siempre pues, estamos con buen humor y estamos siempre con el cachondeo y tal. Claro. Pero es verdad que el día que te da por pensar un poco en... No y el día que yo no esté... Bueno, eso ¿sabes? es lo peor. Eso es lo peor. O eso que será de Julia el día de mañana, Eso es lo ¿no? peor. Pues es que te entra ahí el bajón, dice... Eso es lo peor. Como tener ese mantra de Ella es día a hija día, ¿no? única, Claro. nosotros somos unos padres que no tenemos 20 años, y es que es eso, el día que tú no estés, ¿qué va a ser de ella? O sea, ¿qué haces? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, eso es otro tema que prefiero no pensar. Hasta aquí. Sí. El plan integral de enfermedades raras también incluye un aspecto que tiene vital importancia y es la creación de un banco de tejidos a partir del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla. En él se pueden donar tanto huesos como tendones. No obstante, también los ciudadanos pueden aportar, a través de, por ejemplo, eventos solidarios, pueden aportar un granito de arena a estas familias que tienen complicaciones, como estamos viendo en las historias de Joaquín y de Luisa. Para terminar la entrevista, ¿qué mensaje le mandaríais a nuestros espectadores para que puedan colaborar en este tipo de causas? Es decir, ¿por qué es tan necesario la participación ciudadana? No solamente el avance de la ciencia, sino que la gente
conozca estas realidades y pueda participar, pueda ayudaros de alguna manera. Actualmente, si no hay financiación, si no hay dinero, todas estas terapias génicas, todos estos avances no se hacen por la seguridad social, no se hacen de forma pública, son privadas. Como he dicho, nosotros desde Un Rayo de Luz para Elia estamos intentando financiar, hacer todos los actos benéficos que podemos. Si no, la gente no nos apoya, no nos sigue, no aporta ese granito de arena, no vamos a poder conseguir nada para Elia. Pero insisto, hoy es Elia, pero es que mañana puede ser tu hijo o tu nieto y quizás ya lo sea y no esté diagnosticado correctamente. Esa también es nuestra lucha, que se diagnostique y luchar por todos. O quizá que tú portes, como es vuestro caso, que portes, ¿no?, en tu ADN y no lo sepas. Porque claro, no hay ningún síntoma, ¿no? Que... No, yo simplemente soy portadora, mi marido es portador, nosotros no lo manifestamos, solo tenemos una parte del gen, estoy seguro que tú lo puedes explicar mejor en forma de genética, yo de aquella forma, y mi hija ha heredado la parte mala de su padre y la mía, y ya está. Solo había un 25% de probabilidad de que ocurriera, pero fíjate, ha pasado. A ver, nosotros desde nuestro perfil, ¿no? Es verdad que no es que no apoyemos, pero quizá nos dedicamos poco a instigar la investigación, ¿no? Y porque por un lado me resulta triste que las familias tengan que hacer, ¿sabes? Porque bastante jaleo tenemos en el día a día, ¿no? Pues con las terapias de nuestros hijos, con la burocracia, con las consultas, con ahora para acá, ahora para allá, ¿no? Y como para encima de todo... también es muy duro, yo soy consciente de que quizás no le llegue a mi hija. Claro. Soy consciente de que esta lucha y estamos por otro, sí, no le llegue a mi hija, pero es como necesito hacer algo, o sea, claro. Necesito darle voz, necesito hacer algo que la gente sea consciente, que por favor lo sepa, lo conozca y que sepa la necesidad y lo terrible que es. Sí. Nosotros lo que intentamos en la medida de lo posible es concienciar, ¿no?, a la sociedad, ya no solo de la necesidad de investigación, sino de lo que significa la discapacidad en el día a día, ¿no? Y de las muchísimas limitaciones que nos encontramos en el día a día. Pues luchas como, por ejemplo, la de los cambiadores inclusivos, que hemos conseguido hace poquito en Cartagena, tener 2, y que son cosas que nos parecen como muy obvias, pero que no están cubiertas. Ahora ella tiene 16 meses, todavía se podrá cambiar en un cambiador de una niña pequeña, de un bebé, pero Julia con sus 40 kilos y los pañales que los llena bien, pues no se puede cambiar, entonces tengo que tirarla en el suelo, ¿no?, para cambiarla, y eso ninguna preadolescente lo haría, ¿no?, tirarse en el suelo para cambiarse una compresa. Es que la verdad es que la sociedad no es consciente de las necesidades que tenemos, las familias, que tenemos una persona con cierta discapacidad, pero es que simplemente en el hecho de escolarizarla. Te dicen, sí, tenemos medios, tu hija tiene unas necesidades especiales y puede entrar a este centro, que contamos con tal, ¿con qué apoyos contáis? No, ella cuenta como uno más. Al tener esa necesidad educativa especial va a contar como uno más. En una clase de 16, de 18, mi hija cuenta como una más, solo va a haber 16 y una profesora que va a atender a 16 niños que están correteando, hablando, saltando, tirándose de la oreja de tal, y mi hija va a estar así, ahí, sentadita. No contáis con recursos, no se cuenta con recursos en educación. No se cuenta con recursos. Yo, de verdad que es otro tema que seguro que tú ya habrás pasado por ahí, pero que a mí ¿qué hago con mi hija? Porque tampoco me la puedo quedar en mi casa, la tengo que escolarizar. O sea, tampoco me dan esa opción, pero la tengo que escolarizar en un sitio en la que no la van a atender. Y yo no digo que el colegio X ni Y sea malo, es que simplemente desde educación no se dan esos recursos para atender a estas personas con necesidades educativas especiales, no los hay. Bueno, en fin, que sí que hay que concienciar. Muchísimo más. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Como hemos podido comprobar, detrás de una enfermedad rara, es decir, detrás de un niño que padece una enfermedad rara, existe una familia, como hemos podido ver en el ejemplo de Joaquín, de Luisa y también de Isabel Muelas, que lucha sin descanso por el bienestar, incluso por encontrar una fuente de esperanza, ¿no?, a nivel económico, a nivel político, que se movilice a la sociedad, que puedan haber cambios de verdad.
Y nuestro fin es poder dar voz y visibilidad a estas historias que, si no se cuentan, no existen para la gran parte de la sociedad. Ha sido un placer poder contar con vosotros Igualmente. y a nuestros Igualmente, espectadores muchas gracias. siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas Gracias. gracias.